Mi papá me regaló un viaje a la India solo para nosotros dos por mi cumpleaños número 18, pero mi envidiosa madrastra y su hija quemaron mi pasaporte un día antes del vuelo. Ahora mi padre está furioso. Hola, cumplí 18 años hace un par de días y se suponía que iba a embarcarme en mi primer viaje internacional a la India. Este iba a ser un viaje realmente especial por muchas razones. Mi madre falleció cuando yo tenía 6 años y, para poder sobrellevar su partida, mi padre y yo nos refugiamos en las películas indias. Eran vibrantes, alegres y siempre lograban levantarme el ánimo. Así fue como nació mi fascinación por la cultura india. Mi madre también adoraba el cine de la India. Tenía mucha ropa de estilo hindú, aunque nunca había estado allí y solo conocía el país a través de las películas. Mi papá nos había prometido, cuando mamá aún vivía, que un día iríamos los tres juntos a la India para vivir una gran aventura. Lamentablemente, mi madre falleció repentinamente mientras dormía, por un aneurisma cerebral, antes de que mi padre pudiera ahorrar el dinero suficiente para llevarnos desde nuestro estado hasta la India. En aquel entonces, mis padres apenas superaban los 30 años, y fue una pérdida devastadora para nosotros. Mi madre solo tenía 32 años cuando murió, y nadie se lo esperaba. Mis padres fueron el primer y único amor el uno para el otro, así que para mi papá también fue increíblemente difícil. Fue una época muy dura para todos, y lo único que me hacía sentir mejor era ver esas películas con mi padre. Se convirtió en nuestro ritual sagrado. Veíamos al menos una película de la colección de mamá cada semana. Era nuestro momento para estar juntos, para no perder el vínculo y para sentirla cerca. Así fue como mi padre y yo nos volvimos especialmente unidos, y desde entonces nuestra relación ha sido muy cálida. Estoy segura de que mi mamá estaría orgullosa de nosotros. Cuando nos reencontremos con ella algún día, sé que se alegrará de cómo han salido las cosas. Bueno, con la excepción de un par de detalles. Pero en general, creo que estaría contenta de cómo manejamos su pérdida. En resumen, la India siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón y en el de mi padre. Ambos soñábamos con ir allí y sumergirnos en esa hermosa cultura. Pero siempre había un obstáculo, o no teníamos dinero, o mi padre trabajaba demasiado. Llegó un punto en que casi perdí la esperanza de que ese sueño se hiciera realidad. Pero el día de mi cumpleaños número 18, cuando mi padre me dijo que finalmente íbamos a cumplir nuestro sueño, no podía creerlo. Estaba eufórica, literalmente saltaba de alegría. Y lo mejor de todo era que mi madrastra y mi hermanastra no vendrían con nosotros. Para que quede claro, no es que yo no quisiera que vinieran. La razón era que ellas tenían compromisos importantes que no podían cancelar. Por ejemplo, mi hermanastra Natalia, que tiene 17 años, tenía sus exámenes finales justo durante las fechas del viaje. Y mi madrastra, Susana, tenía un proyecto crucial en el trabajo en el que había estado trabajando durante meses. Así que, de todas formas, era muy poco probable que pudieran venir. Sin embargo, tengo la fuerte sospecha de que mi padre planeó el viaje en esas fechas a propósito, para que pudiéramos ir solos. Porque la verdad es que no me llevo nada bien con mi madrastra y con Natalia. Pero si le pregunto directamente a mi padre, sé que nunca lo admitirá. Así que lo dejaré como una simple teoría. En fin, mi padre me dio la noticia durante mi fiesta de cumpleaños, frente a todos mis amigos. Y todos se alegraron sinceramente por mí, excepto ellas dos, por supuesto. Sus caras eran un poema. Se notaba a leguas lo mucho que les molestaba que este viaje fuera solo para nosotros. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, escuché a mi padre discutiendo con mi madrastra. Sabía perfectamente que ella le estaba reclamando por la sorpresa. Aunque no podía entender todas las palabras, estaba claro que ella pensaba que el viaje debería haberse pospuesto para que pudiéramos ir todos como una familia. Me alegro de que no fuera así, porque para mí habría sido un verdadero problema. En primer lugar, porque no me llevo bien con ella ni con su hija. Y en segundo lugar, porque es increíblemente difícil estar cerca de ellas, especialmente de vacaciones. Ya hemos viajado juntos un par de veces, y son el tipo de personas con las que es imposible relajarse. Ya he explicado la carga emocional que este viaje tenía para mí. Era nuestro homenaje a mi madre, y no quería que su presencia lo arruinara.
Por eso me sentí tan aliviada de que no vinieran. Además, mi padre tenía razones perfectamente válidas para no llevarlas. No quería que mi madrastra se perdiera su proyecto, y Natalia no podía faltar a sus exámenes y a su graduación de la escuela, que era unas semanas después. Susana y Natalia entraron en mi vida hace unos 5 años. Al principio, nuestra relación era bastante normal. Ambas eran agradables, y mientras mi padre solo salía con Susana, no parecían tener nada en mi contra. Pero todo cambió drásticamente cuando se casaron hace 2 años, sin ninguna razón aparente. Estoy segura de que no fue por mi culpa. Mi comportamiento hacia ellas no cambió en absoluto, así que no tengo idea de por qué de repente empezaron a actuar de esa manera. Después de la boda, ambas desarrollaron una extraña actitud hacia mí, y nuestra relación comenzó a deteriorarse. Antes, al menos, manteníamos una relación neutral y educada. Pero de repente, Susana empezó a tratarme como basura, y Natalia comenzó a imitar el comportamiento de su madre. Me hablaban con desprecio y eran deliberadamente crueles. Todo esto ocurría cuando mi padre no estaba presente. En cuanto él entraba en la habitación, volvían a ser un encanto. Era una situación muy extraña, así que decidí que tenía que hablar con mi padre. Y lo hice. Tuvimos una reunión familiar para discutir los problemas. Al principio, lo negaron todo. Pero, por suerte, yo tenía una grabación de una conversación de unos días antes en la que se portaban de forma horrible conmigo. Así que no les quedó más remedio que admitirlo. Y entonces, cambiaron de táctica y recurrieron a la manipulación. Susana y Natalia se echaron a llorar, diciéndole a mi padre que simplemente sentían que yo no las había aceptado como familia, incluso después de la boda. Eso era una completa mentira. Yo sí las consideraba mi familia. Eran ellas las que se portaban como unas desgraciadas conmigo. Y después de tratarme así, esperaban que yo las tratara bien, cuando ni siquiera me mostraban un mínimo de respeto. Mi padre estaba muy confundido. Susana era la primera mujer que le había gustado de verdad después de mi madre, y yo entendía que no quisiera renunciar a esa relación tan fácilmente. Nos pidió a todas que intentáramos llevarnos mejor. Decidí que, por mi padre, haría un esfuerzo, a pesar de su comportamiento en aquella reunión. Después de eso, su actitud volvió a cambiar. Como ya habían quedado en evidencia, en lugar de fingir ser amables delante de mi padre y tratarme mal a sus espaldas, optaron por un nuevo método: dejar de hablarme por completo. Cuando papá no estaba, simplemente me ignoraban. Hacían como si yo no existiera. Sinceramente, eso me venía bien. Al menos no me molestaban, así que hasta cierto punto, me alegré de su indiferencia. Por el bien de mi padre, todos actuábamos en una obra de teatro llamada La Familia Feliz, y así llevábamos ya un año entero. Sigo sin entender por qué empezaron a comportarse así. Yo no hice nada que pudiera provocar esa reacción. Supongo que simplemente están completamente locas, y lo que hicieron hace poco no hace más que confirmarlo. Al día siguiente de mi cumpleaños, hace 3 días, mi padre y yo estábamos desayunando. Lo llevé aparte para hablar de la discusión que había escuchado la noche anterior. Le pregunté si era cierto que Susana y Natalia estaban enfadadas porque no iban a la India con nosotros. Él me dijo que sí, que estaban bastante molestas. Pero él sabía lo importante que era este viaje para mí y entendía que nuestra relación con ellas no era la mejor, aunque intentáramos fingir delante de él. Quería que fuera algo especial, solo para nosotros dos. Además, la fecha coincidía con el aniversario de la muerte de mi madre, así que todo encajaba perfectamente. Quería pasar ese tiempo conmigo. Me dijo que ya se encargaría de calmar a Susana y Natalia más tarde, que ahora solo debíamos pensar en nuestro viaje. Después de varias vacaciones con Susana y Natalia, me di cuenta de que era insoportable viajar con ellas. Mi padre y yo somos exploradores. Nos encanta caminar, ver cosas nuevas, estudiar cada rincón y disfrutar cada momento en un lugar nuevo. Ellas, en cambio, prefieren quedarse en el hotel sin hacer nada. Si nos retrasábamos un poco, empezaban a llamarnos sin parar para que volviéramos a cenar, aunque quisiéramos seguir explorando. Para nosotros, las vacaciones significan libertad, aventura, sumergirse en la cultura y la atmósfera de un lugar nuevo, sin reglas. Ellas no lo entienden.
La India tenía que ser algo especial para nosotros, y no queríamos que lo arruinaran con sus limitaciones. No creo que haya nada de malo en eso. Al fin y al cabo, Susana y Natalia también habían hecho varios viajes cortos solas en los últimos 2 años, y nunca nos invitaron a mi padre ni a mí. Así que no tenían ningún derecho a enfadarse. La única diferencia era que sus viajes eran a lugares cercanos y duraban como máximo 2 o 3 días, mientras que nosotros íbamos a la India por 10 días. Quizás esa era la gran diferencia. Pero aparte de eso, creo que estábamos siendo completamente justos. Cuando mi padre me dijo que no me preocupara y prometió que se ocuparía de ellas a nuestro regreso, me sentí en las nubes. Esperaba este viaje con ansias y los últimos 2 días intenté no pensar en nada más. Solo en la India. Empecé a hacer la maleta. Ayer ya lo tenía todo listo, y hoy se suponía que debíamos volar. Pero, por desgracia, ahora dudo que sea posible. La promesa de mi padre de ocuparse de Susana y Natalia resultó en que ellas simplemente quemaron mi pasaporte. Sí, has oído bien. No estoy bromeando. Literalmente, quemaron mi pasaporte. Y nos enteramos hace solo un par de horas. Ahora son las 2 de la madrugada. Sobre las 6 de la tarde, estaba revisando mis documentos para guardarlos todos juntos y no tener que buscarlos en diferentes bolsos. Guardaba el pasaporte en mi bolso de mano, y al revisar su contenido, me di cuenta de que no estaba. Busqué por toda la casa, puse todo patas arriba. Después de 45 minutos de búsqueda frenética, era evidente que no aparecía por ningún lado, y empecé a entrar en pánico de verdad. Justo en ese momento, Susana y Natalia entraron en mi habitación, con un tono de voz empalagoso, me preguntaron si había perdido algo. Aunque sospeché de inmediato que algo andaba mal en su tono, acepté su ayuda. Les dije que había perdido el pasaporte y que no podía encontrarlo por ninguna parte. Les pregunté si sabían dónde podía estar. Entonces, Susana, con una sonrisa cruel, me arrojó a la cama mi pasaporte, medio quemado y completamente destrozado, y dijo, parece que tu viaje se canceló. Me quedé en shock. Paralizada. No sabía cómo reaccionar. La mayor parte del pasaporte estaba calcinada, y era obvio que no lo aceptarían en el control de inmigración. Básicamente, ya no tenía pasaporte. Ellas parecían tan satisfechas al ver mi cara de espanto. Creo que me quedé petrificada durante varios minutos. Cuando por fin comprendí lo que había pasado, decidí que no les daría el gusto de verme llorar. Aparté el pasaporte, me levanté en silencio, le cerré la puerta en la cara, me encerré en mi habitación y solo entonces me derrumbé. En ese momento, mi padre estaba en una tienda comprando ropa para el clima cálido. Le escribí un mensaje de inmediato para que volviera a casa urgentemente. Le expliqué lo que había pasado en el propio mensaje, para no tener que decírselo de palabra. Incluso le adjunté una foto del pasaporte quemado. Cuando mi padre llegó, estaba fuera de sí. Entró en la casa gritando sus nombres. No iba a cometer el mismo error de ser blando, solo porque una vez amó a Susana. Escuché cómo Susana y Natalia montaban una escena de llanto en el piso de abajo, intentando venderle la mentira de que el pasaporte se había quemado porque lo dejé en la cómoda junto a un cigarrillo encendido. Era la mentira más estúpida que había oído, y en ese momento decidí bajar para ponerlas en su sitio. Mi padre sabe perfectamente que yo ni siquiera fumo. Cuando bajé, él me dijo que llegaba justo a tiempo, porque iba a hacer algo para equilibrar la balanza. Pensé que iba a llamar a la policía, pero hizo algo mucho mejor. En ese momento no entendía lo que tramaba, pero fue a su despacho y volvió con unos papeles. Yo no tenía ni idea de lo que eran, pero por la cara de Natalia, supe que era algo importante. Un minuto después, mi padre rompió los documentos delante de las narices de Susana. Más tarde me enteré de que eran los papeles de un préstamo estudiantil con el que mi padre iba a ayudar a Natalia. Necesitaba un préstamo para pagar la universidad, porque su madre no había ahorrado dinero para ella. Mi padre iba a ser su avalista junto con Susana, ya que su situación financiera era mejor. Como ellas habían quemado mi pasaporte, era justo que Natalia también perdiera algo importante. Después de romper los papeles, mi padre les ordenó a Susana y a Natalia que se largaran de la casa. Intentaron discutir,
suplicarle que cambiara de opinión, casi de rodillas, pero él se mantuvo firme. Les dejó muy claro que su decisión era definitiva. Una hora después, ya no estaban. Pero ahora me están suplicando. Llevan bombardeándome con mensajes desde que se fueron, especialmente Natalia. Me ruega y dice que hará cualquier cosa para enmendar su error, siempre y cuando yo hable con mi padre para convencerlo de que vuelva a ser su avalista. Dice que con él sería más fácil pagar el préstamo. Juran que no sabían que él iba a hacer eso. Dicen que lo sienten de verdad, que simplemente les dolió que mi padre ni siquiera considerara llevarlas, y que se sintieron excluidas de la familia. Decidí responder a ese mensaje. Les recordé que ellas dos, como madre e hija, también se habían ido de vacaciones solas muchas veces. Entonces, ¿por qué era injusto que yo quisiera pasar mi cumpleaños número 18 con mi padre? Sobre todo porque Natalia tiene a su padre biológico, y aunque vive en otro estado, lo ve al menos un par de veces al mes. Mi madre, en cambio, murió hace muchos años. Solo queríamos hacer este viaje en su honor, y ni siquiera eso nos permitieron. Así que exigir mi ayuda ahora es increíblemente injusto. Lo que me hicieron fue ruin. Lo que le pasó a Natalia, en cambio, es justicia poética. Ahora ha perdido todo el derecho a pedirme nada, ni siquiera perdón. Pero Natalia sigue escribiendo, suplicando. He intentado bloquearla, pero algo me detiene. Quizás es porque, en el fondo, siento que no fue del todo justo planear un viaje así solo para nosotros dos. Ellas suelen irse solo por 2 o 3 días y a lugares cercanos, mientras que nosotros íbamos a la India por 10 días. Es mucho tiempo. Así que aquí estoy, preguntándome. ¿Acaso soy la mala por querer hacer un viaje internacional de 10 días con mi padre, sin mi madrastra y mi hermanastra? Bueno, antes de continuar, quiero aclarar un par de cosas. Primero, no llamamos a la policía cuando descubrí que habían destruido mi pasaporte porque no queríamos iniciar una batalla legal. En ese momento, simplemente no parecía necesario. Sinceramente, ni se me pasó por la cabeza. Estaba en estado de shock. E incluso si hubiera llamado, dudo que hubiera pasado algo. Probar que quemaron el pasaporte a propósito habría llevado mucho tiempo. Ellas lo habrían atribuido a un accidente y fin de la historia. Segundo, muchos preguntaron por qué no estoy en la universidad. Terminé la escuela el año pasado y decidí tomarme un año sabático para aclararme las ideas. Durante este año, he trabajado en varios sitios y ya tengo algo de experiencia en el campo al que quiero dedicarme, el periodismo. He hecho prácticas en varias redacciones y ya entiendo más o menos cómo funciona todo. Ahora he empezado a solicitar plaza en las universidades, y se suponía que Natalia y yo empezaríamos al mismo tiempo. Por suerte, mis abuelos pagarán mi matrícula por completo, así que mi padre no tiene que preocuparse por eso, y yo tampoco. El caso de Natalia es diferente. Por eso mi padre iba a ayudarla con el préstamo, porque sabía que Susana estaba muy estresada con ese tema. Su padre biológico se negó a ayudar. Cree que Natalia debe pagarse sus propios estudios. Susana, en cambio, opina que su hija necesita apoyo. En fin, era su problema, yo no me metía. Y ahora, la actualización de hoy. Se suponía que debía estar volando a la India, pero como ya no tengo pasaporte, es imposible. Así que mi padre y yo nos hemos quedado en casa, viendo las películas antiguas que tanto nos gustaban, para intentar animarnos un poco. Y sinceramente, está ayudando. También he bloqueado a Natalia y a Susana. No siento ninguna lástima por ellas. Tenían razón en los comentarios, me estaba culpando sin motivo. Supongo que era porque echaba mucho de menos a mi madre y estaba en un estado muy emocional. Las he bloqueado, y ahora pueden suplicar todo lo que quieran, no les servirá de nada. Me la jugaron sin ninguna razón, así que todo lo que les está pasando ahora, se lo tienen bien merecido. Segunda actualización. Hola. Han pasado 4 días desde mi último post. Hoy mi padre ha vuelto del trabajo y me ha dicho que ha solicitado el divorcio. Después, tuvimos una conversación que, sinceramente, deberíamos haber tenido hace mucho tiempo. Aquella reunión familiar en la que hablamos de cómo cambió el comportamiento de Natalia y Susana fue inútil.
porque después de eso, nada cambió. En lugar de mejorar su actitud, simplemente dejaron de hablarme. Y así no es como debe funcionar una familia. Mi padre me sentó y me dijo que durante mucho tiempo ha sido un egoísta, pensando solo en sí mismo. Pero ahora se ha dado cuenta de que toda esta situación es perjudicial para los dos, y que estará mejor sin esa mujer. Evidentemente, ella no era la persona con la que debía estar. Quizás él estaba enamorado, pero ella no lo quería lo suficiente como para aceptarme a mí, al menos, comportarse como un ser humano decente. Me confesó que sospechaba la razón por la que ella nunca me aceptó, sentía que para mi padre, yo siempre sería la primera, y que ni ella ni Natalia podrían jamás ocupar mi lugar. Quizás por eso Susana sentía celos e inseguridad hacia mí. Mi padre probablemente nunca sabrá la razón exacta por la que su comportamiento cambió tan drásticamente. Intentó ignorarlo porque pensó que no molestaba a nadie. Pero ya ha tenido suficiente. El daño ya está hecho. No va a seguir fingiendo que somos una familia feliz. La realidad es que no lo somos. Y por fin está listo para aceptarlo. Así que, ese mismo día, después de hablar con su abogado, solicitó el divorcio. El proceso está a punto de empezar. Se disculpó conmigo por todo lo que he tenido que pasar por su culpa, y simplemente nos abrazamos. Alguien podría pensar que no es un buen padre, pero para mí siempre será el mejor. Sí, cometió errores. Sí, a veces pensó solo en sí mismo, pero se lo perdono todo. Porque por cada error que cometió, hubo decenas de cosas que hizo bien. No podría haber deseado un padre mejor. Lo quiero y siempre lo querré. Tercera actualización. Parece que hoy le han entregado oficialmente a Susana los papeles del divorcio. Mi padre ha llegado del trabajo más temprano de lo normal y se ha encerrado en su despacho. De vez en cuando, lo oigo gritarle a alguien. No entiendo muy bien lo que pasa, pero cuando salga, le preguntaré. Estoy preocupada por lo que pueda venir ahora, pero sé que él puede con esto. Supongo que hoy le han entregado los papeles, porque no encuentro otra explicación a su comportamiento. Desde que bloqueé a Susana y a Natalia, no hemos vuelto a tener contacto. Por suerte, porque si lo hubieran intentado, tendría muchas cosas que decirles. Sigo furiosa por todo lo que ha pasado. Supongo que tendremos que ir a la India en otro momento, seguramente después del divorcio. Y como empiezo la universidad en un par de meses, no sé cuándo volveremos a tener tiempo para un viaje así. Realmente espero que ese día llegue. Cuarta actualización. Hola. Es bastante tarde, pero hace un par de horas mi padre por fin salió de su despacho y me contó por qué estaba gritando por teléfono. Resulta que Susana lo llamó y empezó a amenazarlo. Le dijo que si intentaba divorciarse de ella, lanzaría una campaña de mentiras y acusaciones para que él perdiera todo lo que tanto le ha costado ganar. Mi padre se fue antes del trabajo porque no quería montar una escena en la oficina. La primera vez que ella llamó lo pilló por sorpresa, así que no pudo grabar sus amenazas. Pero cuando llegó a casa, ya estaba preparado y grabó todo lo que ella dijo. Luego le dijo claramente que si intentaba arruinarles la vida, usaría esa grabación en su contra. Susana, por supuesto, le dio la vuelta a la tortilla y lo acusó de chantaje. Un circo de locos. Pero al final, mi padre le dejó claro que si mentía sobre él o intentaba difamarlo durante el proceso de divorcio, él haría todo lo posible por destruir su vida por completo. No está seguro de lo que pasará, pero dice que por su voz, Susana parecía asustada. Así que podemos considerarlo una pequeña victoria. El proceso de divorcio empezará pronto, y en cuanto todo termine, nos iremos a la India. Me lo ha prometido. Espero que todo transcurra sin problemas. Al fin y al cabo, yo todavía tengo la prueba de cómo ella y su desquiciada hija quemaron mi pasaporte. Así que si intentan pasarse de la raya, las cosas terminarán muy mal para ellas. La batalla ha comenzado. Quinta actualización. Hola, esta será una actualización muy breve porque estoy muy ocupada. Quería contarles que hace un par de semanas, el divorcio finalmente se completó y a mi padre le fue de maravilla. Susana no recibirá nada de él. Cada uno se queda con lo suyo. Nadie ha perdido ni ganado nada material.
aunque ella intentó sacarle el máximo dinero posible. En fin, el divorcio está cerrado y ya hemos empezado a preparar nuestro viaje a la India. Esta vez, es definitivo. Ya tengo mi nuevo pasaporte y estoy increíblemente emocionada. Ahora mismo, soy realmente feliz y quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias por todos sus comentarios y su apoyo. Y así termina esta historia. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Creen que el padre tardó demasiado en reaccionar y es en parte culpable por el sufrimiento de su hija? ¿O hizo lo correcto al darle una oportunidad a su nueva familia, esperando que las cosas mejoraran? ¿Y qué piensan de la venganza del padre al romper los papeles de Natalia? ¿Fue un acto de justicia o se pasó de la raya? Déjenme saber su opinión en los comentarios. No olviden suscribirse a Relatos del Caminante para no perderse ninguna historia. Nos vemos en el próximo video.